Mañana. Hace unos minutos juntos celebramos lo que la Iglesia del Señor reunida en el nombre de Jesucristo llama la Cena del Señor o el partimiento del pan. Y cada vez, hermanos, que particularmente a mí me toca compartir, después de que se celebra esto, yo siempre he tenido el gusto de que estas participaciones posteriores a este servicio de adoración, las meditaciones me gusta concentrarlas completamente en cosas que hablen acerca de la persona o de la obra de Jesucristo, que es finalmente quien nos tiene reunidos aquí. Y también sabemos, es cabeza de la iglesia. Así que, hermanos, vamos a hacer lo propio por los siguientes 29 minutos. Vamos a analizar algo que tiene que ver con la persona o la obra de Cristo, algo que Cristo hizo. A tal efecto, les voy a pedir que tengan lista su Biblia. Solamente vamos a utilizar un versículo de la palabra de Dios. Aún les recuerdo que aquí en el Templo Bíblico 126 tenemos todavía por delante un segundo estudio donde vamos a continuar analizando la relación del creyente con el pecado y cómo el creyente puede tomar dominio sobre eso que sin lugar a dudas es uno de los principales problemas que el creyente enfrenta a todo lo largo de su vida como seguidor de Jesucristo. Así que quédense, aún incluso quienes están a través de Zoom, para que puedan continuar con el segundo estudio. Y hasta donde pueda llegar esta transmisión, ¿por qué no? Aprovechamos también el espacio para invitar a cualquier persona que no tenga algún lugar donde congregarse, que esté cerca de donde nos encontramos ubicados. ¿Por qué no se da un tiempo para venir? Le invitamos a que esté con nosotros, que conozca el templo bíblico. Puede sin ningún problema pedir información en cualquier plataforma donde pueda ver este video. Así que, hermanos, vamos a entrar en materia. En la pantalla, lo que ustedes están viendo es una cita de la Biblia que vamos a utilizar. Marcos capítulo 11, versículo 16. El pasaje está ahí. Ustedes pueden verlo, leerlo de la pantalla o lo pueden leer de su escritura. Marcos capítulo 11, versículo 16 dice así, se los voy a leer. La palabra del Señor dice estas palabras: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Vuelvo a repetir la lectura. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y el pasaje nos está hablando, por supuesto, de Jesucristo. Cristo, en el pasaje que acabamos de leer, nos es presentado como alguien que está dentro del templo, ¿sí? De una estructura como esta, un templo, un lugar de culto, de adoración. Cristo está dentro del templo, solo que en este caso Él está dentro del templo donde se realizaban los cultos de la religión judía en su tiempo. Así que Cristo está en el interior de este templo, pero algo está sucediendo que está provocando una reacción poco común en Jesús. Es más, esto que acabamos de leer, en ningún otro pasaje de los evangelios se nos vuelve a decir que haya sucedido. Cristo está dentro del templo, pero Él está evitando que las personas crucen por el templo y no quiere que en sus manos lleven nada. Ningún utensilio, nada, nada. Otros pasajes paralelos de los evangelios nos dan algunos detalles más, e incluso en alguno de los pasajes se nos dice que Jesús en las manos tiene un atado de cuerdas y a manera de una especie de pequeño látigo a cualquier persona que él veía pasar llevando algo. ¿Qué creen que hacía? Como que no entra a nuestra cabeza una imagen así de Jesús, ¿verdad? Nos gusta más la imagen del Jesús en medio de las multitudes, platicando historias, consolando corazones, tocando la piel de un leproso, abrazando a una mujer adúltera arrepentida. Pero miren que el Señor sabe tener una expresión de ira y de justicia santa.
que también forma parte de lo que Él es, de sus atributos perfectos. Y en el ejercicio de esos atributos, imaginen a Jesús con un atado de cuerdas y te ve cruzando que llevas algo en las manos, suelta eso, deja. Ah, caray, Seguramente la gente estaba en las orillas de las paredes, ahí, con su espalda en la pared y con temor de atravesar, porque un hombre enfurecido, Cristo enfurecido, se está moviendo por todo el templo y no quiere que nadie lleve nada en las manos. Ahora, este episodio, ¿en qué momento sucede? Este episodio sucede después de un pasaje muy conocido en la Biblia, que está unos versículos atrás y que yo se los represento con la imagen que está ahí. No sé quién que tenga la capacidad de relacionar imágenes con textos de la Biblia ya haya identificado a qué hace referencia esa imagen que está ahí. No sé si alguien ya lo identificó. Eso que ustedes están viendo ahí es un episodio en el ministerio de Cristo que es conocido como la purificación del templo. Tal vez lo han escuchado. Ahí les pongo el título: la purificación del templo. Ahora, ¿qué cosa fue la purificación del templo? A ver, vamos a aclararlo y vamos sobre todo a tener la información precisa. Hagamos un poco de contexto. Jesús está en la ciudad de Jericó, una ciudad que está en una llanura, en un lugar amplio. Y ahí Jesús, en Jericó, hace un milagro. Jesús da muchas enseñanzas y sale al mediodía de la ciudad de Jericó e inicia un camino ascendiendo entre montañas. Deja la llanura de Jericó y se dirige hacia Jerusalén. Bien, según el registro de la Biblia, Jesús, en lo que sería el equivalente al día domingo de nosotros, llega por la tarde a la ciudad de Jerusalén. En una sociedad donde entre las 5 y las 6 de la tarde llegaba la noche y todas las actividades terminaban, la Biblia dice que Jesús llega un domingo ya cuando está cayendo la tarde, ya cuando el día laboral se está terminando. Llega Jesús a Jerusalén, domingo por la tarde. Y cuando llega, lo primero que hace, dice la Biblia, es que él va al templo judío. De inmediato se dirige al templo. Y entonces la Biblia dice que Jesús entra al templo y dice que observa todo y no hace nada. Simplemente observa todo y sale del templo y se va. ¿A dónde se va? A una aldea muy pequeña, muy cercana a Jerusalén. Seguramente algunos van a identificar el nombre cuando se los diga. Se va a la aldea de Betania, esa aldea famosa porque allá vivía Lázaro, amigo de Jesús, a quien Jesús, sabemos, resucitó. Entonces Jesús llega domingo por la tarde, cuando ya el día se está acabando, entra al templo, observa algo y no hace nada. Sale del templo y se va a la aldea de Betania. Al día siguiente, lunes, regresa al templo, pero ya no regresa en la tarde, sino que regresa alrededor del mediodía, cuando había mayor actividad dentro del templo, cuando eran cientos de personas las que se encontraban en ese lugar. Y es entonces cuando, entrando en el templo, se sucede lo que ustedes ven ahí, la purificación del templo. ¿En qué consistió la purificación del templo? Que Jesús llegó y volteó las mesas de los que estaban cambiando monedas, abrió las rejas de los corrales donde había animalitos y se ha armado un desorden dentro del templo. Y Jesús, indignado, le dice a la gente: mi Padre dijo que esta casa sería conocida como una casa de oración para todas las naciones. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Después de que Jesús purifica el templo, sucede lo que dice el versículo. ¿Ya me entendieron? Ya terminó la purificación, ya volteó las mesas, ya hizo que los animales corrieran por todos lados.
ya provocó la molestia de los comerciantes, ya indignó a los sacerdotes, y después de eso Jesús se queda en el templo con un atado de cuerdas, azotando a cualquiera que lleve cualquier cosa en las manos. Cuidado que yo anduviera por ahí con esta botella de agua, porque seguramente me tocaba algo bien duro. Ahora, quiero que entendamos qué significa no permitía que nadie atravesase llevando utensilio alguno. ¿Qué nos puede enseñar sobre la persona y la obra de Jesucristo este pasaje? ¿Cómo lo podemos relacionar con la adoración que acabamos de tener? ¿Y cómo esto nos puede hacer pensar algo para seguir teniendo a nuestro Señor en el lugar más alto de nuestros corazones? Recuerden, la Biblia es clara, para que en todo Él tenga la preeminencia. Él debe de estar siempre en primer lugar de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Cambio la pantalla y lo que ustedes están viendo es un gráfico que muestra aproximadamente cómo era la estructura del templo judío en los tiempos de Jesús. Ahora, de esa pantalla que ustedes ven, quiero solamente señalar un detalle que la imagen no alcanza a mostrar. ¿Observan ahí una puerta que dice Puerta Hermosa? La primera que está mirando esto de abajo hacia arriba. Muy bien. Abajo de esa puerta que dice Hermosa, los que tengan buena vista alcanzan a ver que hay una leyenda que dice ahí patio o atrio de los gentiles. Bien, ¿qué nos falta en esa imagen? Que alrededor de todo ese patio que rodeaba todo el templo había otro muro, ¿me entienden? Lo que significa que primero, si usted ingresaba al templo, estaba un muro con puertas. Entraba por cualquiera de esas puertas y lo primero que usted encontraba era el atrio o patio de los gentiles. Perfecto, ya lo entendimos. Y si usted quería ingresar más hacia el interior del templo, usted forzosamente tenía que pasar por la puerta conocida como Hermosa. ¿A qué le suena esa puerta en la Biblia? ¿Alguien que haya leído su Biblia? No, no, tiene que ver con el pórtico de Salomón, pero la puerta, la Hermosa, es mencionada por nombre en la Biblia. ¿En dónde? Los ayudo, en el libro de Hechos. No, en el libro de Hechos. ¿Qué pasó en la puerta, la Hermosa? Un milagro. Un milagro, ajá. El apóstol Pedro se acercó a un hombre que no se podía mover y le dijo: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Oigan, hermanos, les invito también a que no se pierdan los estudios de los miércoles, donde estamos viendo a la iglesia, donde estamos dándonos cuenta que la iglesia tiene poder y que podemos hacer cosas para que ese poder se manifieste a través de nosotros. ¿Saben por qué? Porque la historia del ciego nos hace reflexionar bastante sobre la iglesia. Pedro le dice: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el ciego se levanta. Hoy es curioso, ¿no? La iglesia tiene oro y plata, pero los cojos ya no se levantan. Y estamos estudiando eso los miércoles, no falten. La puerta Hermosa, muy bien. Si usted cruzaba la puerta para tratar de ir más hacia el interior del templo, usted entonces ahora se encontraba con el atrio o patio de las mujeres. Si ustedes observan, al lado derecho y al lado izquierdo del atrio de las mujeres, no sé si alcanzan a observar una estructura que está ahí marcada de forma rectangular, pero pareciera que tiene como unas columnas. Esas estructuras eran conocidas como pórticos, y el que ustedes están mirando del lado derecho era conocido como el pórtico de Salomón. También es mencionado en la Biblia. ¿Qué pasaba en el pórtico de Salomón? Cuando los primeros cristianos empezaron a unirse, entraban a ese pórtico a orar, y ahí pasaban tiempo orando dentro del templo. Pero pronto se dieron cuenta que eso que hacían, que era muy bueno, no era tan bueno, porque aquellos creyentes que eran gentiles no podían entrar, ¿me entienden? No podían entrar, porque al atrio de las mujeres solo podían entrar
hombres y mujeres, pero que fueran de nacionalidad judía. Los que no eran de nacionalidad judía se quedaban en el atrio de los gentiles. Y si un gentil quería entrar, el templo tenía su propia policía. Se conoce como la guardia del templo, así es mencionada en la Biblia. Era una policía que solamente tenía permiso para hacer su trabajo allá adentro. Si se salía de ahí, ya no tenía permitido hacer nada. Roma se los prohibía. Es interesante ese dato, porque cuando a Jesús lo arrestan, no sé cuántos han leído, ¿quién arrestó a Jesús? ¿Los romanos? No, los romanos ni se dieron por enterados de lo que pasó. Lo apresó la guardia del templo y lo apresó fuera de la ciudad donde no tenía jurisdicción, donde ellos no tenían autoridad para estar ahí. Miren qué interesante. El templo tenía entonces su policía, que en el momento en que, si usted era gentil, entraba al atrio de las mujeres, de inmediato lo detectaban, llegaba la policía ahí, bye bye, adiós. Sí, o sea, ni siquiera lo regresaban al atrio de los gentiles, lo sacaban fuera del templo y ya no podía entrar. Ahora, si usted quería ingresar más hacia el interior, entonces usted ya llegaba a la estructura de lo que podemos llamar templo, que es la que está más arriba. Eso significa que los gentiles se quedaban en su atrio, los que querían entrar, hombres y mujeres, ingresaban al atrio de las mujeres, pero al atrio más interior, donde estaba el altar del sacrificio, ahí solo podían entrar hombres. Y es ahí donde los hombres, ¿qué cosa llevaban en las manos? Sus ofrendas, sus animalitos, las ofrendas vegetales, sus palominos, dependiendo el tipo de ofrenda que cada quien tenía que ofrecer. Perfecto, ya tenemos el cuadro del templo. Bien, ahora tratemos de ubicar en qué lugar sucedió lo que nos dice el libro de Marcos capítulo 11 versículo 18 que leímos hace unos minutos. Cristo está dentro del templo, pero ¿dentro dónde? Está en el atrio de los gentiles, Cristo está en la puerta la hermosa, Cristo está en el atrio de las mujeres, en la siguiente puerta conocida como puerta de Nicanor, o está más adentro. ¿En dónde está? Según las palabras, es claro que Cristo está en el lugar más interior, donde se ofrecían los sacrificios. Allá arriba, ahí estaba. Y Cristo está ahí con su atado de cuerdas, azotando a cualquiera que llevara cosas en las manos. Vete de aquí. Y eso que está haciendo Jesús parece, si lo observamos, que es algo que no tiene sentido, pero tiene más sentido del que imaginamos. Pero antes de llegar a eso, tenemos también que entender por qué la ira santa de Cristo se manifestó como jamás nunca lo vimos en toda su vida en los días de su carne. ¿Por qué? Porque resulta que allá en el sitio más interior, donde se ofrecían los sacrificios, ahí adentro, ¿qué era lo que había? Personas cambiando monedas. ¿Por qué? Porque según la ley de la religión judía, las ofrendas solo se podían dar en moneda hebrea. Así que si usted era un gentil y venía de Macedonia y traía monedas griegas, no eran aceptadas. Bueno, usted ingresaba hasta allá y simplemente encontraba al que se la cambiaba por moneda hebrea. Cambiaba pesos por dólares, quetzales por pesos, peso colombiano por euros. Claro, el que hacía ese cambio, como parte de la transacción comercial, pueden imaginar qué pasaba, ¿no? Se quedaba con una parte, ¿no? Claro. Ahora, estaban las personas vendiendo animalitos para las ofrendas, pero ¿dónde las están vendiendo? Allá adentro, en el lugar donde se supone
que ya tenían las personas que llegar con su ofrenda preparada, ¿me entienden? La gente ya tenía que llevar su ovejita, ya tenía que entrar con su ovejita, no entrar con las manos vacías pensando, pues acá venden ovejas, ¿para qué me preocupo por comprar cosas si acá dentro está mi Walmart y aquí puedo encontrar lo que necesite? ¿Eso qué hacía? Que la gente no llegara preparada, ¿me entienden? Sino que la gente decía, ¿para qué me preocupo por buscar mi ofrenda si sé que ahí voy a encontrar una ofrenda que puedo comprar? Ahora, un último detalle al respecto. ¿Por qué esto desató la ira del Señor? Porque alrededor del atrio de los gentiles era común que se encontrara a las personas cambiando monedas y a las personas vendiendo animalitos afuera del templo, ¿me entienden? Alrededor del atrio de los gentiles. Pero en este caso, ¿dónde está la gente? En el corazón mismo de la adoración. Eso fue lo que enfureció al Señor. A Cristo no le molestó que estuvieran cambiando monedas de otras nacionalidades por monedas hebreas. La molestia de Cristo no es porque se estuvieran vendiendo los animales. La molestia era el lugar donde lo estaban haciendo. En un sitio que era solo para la adoración, ahí se estaba vendiendo religión. Y miren, hermanos, que si algo nos enseña el pasaje, que no es nuestro tema, es que si algo hace enfurecer a Dios, es que vendamos religión. Ah, cómo enfurece eso a Dios. ¿Y cómo se vende religión? Bien fácil. Cuando encuentra uno personas que dicen, mira, allá está Dios, pero para que puedas llegar allá tienes que pasar por mí. Claro, cuando pases por mí, de preferencia déjame tu dinero. Acabo de describirles con palabras simples lo que es la religión católica. Allá está Dios, pero para llegar tienes que pasar por mí. Y entonces Cristo se enfurece porque la gente está vendiendo religión y voltea las mesas y abre los corrales de los animales. Mis hermanos, imaginen el escándalo de las ovejas corriendo por el atrio de las mujeres. Eso fue, de veras, en verdad, hagan un esfuerzo, porque a veces no nos detenemos a imaginar lo que pasó. O sea, fue un escándalo mayúsculo, un verdadero escándalo, escándalo en serio. Fue un escándalo que por años no se pudo olvidar, porque en un lugar sagrado, donde incluso hasta el ruido era censurado, vemos palomas volando y un par de bueyes corriendo, imagínense eso, y la gente gritando espantada, ¡ay!, ¿no?, al ver a los animales, gente desesperada porque sus monedas ya se fueron rodando, corriendo para ir por ellas antes de que se fueran por una rendija entre las baldosas del piso. Un escándalo. Pero volvamos a la parte que nos interesa. Jesús está allá, en la parte más interior del templo, con su atado de cuerdas, y no deja que nadie cruce llevando nada. Y entonces uno se preguntaría, un momento, espera, si ese lugar es el sitio donde se tenían que llevar las ofrendas, y las personas tenían que entrar con sus ofrendas, ¿por qué Jesús no está dejando que ni siquiera lleven sus ofrendas? ¿Qué no se supone que las personas tenían que entrar allá para llevar sus ofrendas? Sí. Entonces, ¿por qué Jesús está haciendo eso? Porque Jesús quiere dar una lección que hoy a nosotros nos va a hacer pensar en su persona. ¿Qué lección le quería dar a la gente? La lección que dio soltando a los animales y volteando las mesas fue bien simple. No conviertan a mi padre en religión. Mi padre no es religión. Esa fue la lección que dio. Pero ¿cuál fue la lección que dio en el versículo que nosotros leímos? La lección es bien simple. No tenemos absolutamente nada que sirva a la hora de venir a presentarnos delante de Dios. Es una afirmación muy dura, porque seguramente todos nos vamos a sentir descartados. Pero es que es la verdad, lo estamos. No tenemos nada que podamos traer para adorar al Señor. Seguramente
las personas que miran, a quienes somos de los más viejos como yo, los que sean más jóvenes dirán, bueno, yo aquí vengo y traigo mis fuerzas, y la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Te tengo malas noticias. De nada te sirve tu fuerza para venir a presentarte delante de Dios. De verdad, de verdad. Tienes un papá que mide 1,70 y resulta que los genes te llevaron hasta el 1,90. Te sientes como jugador profesional de básquetbol, de la NBA. Tengo una mala noticia. No te sirve de nada tu estatura para venir a presentarte delante de Dios. Nada. En tu familia, todos nacieron con ese cabellito malo que baja así, ¿no? Y resulta que a ti te tocó un cabellito bueno. Eres la envidia de todas las primas. Te tengo malas noticias. Ni siquiera tu buen cabellito te sirve para venir delante de Dios. De todos tus familiares de ojitos negros, te tocaron azules, como el mar. Malas noticias. No te sirven tus ojitos azules para venir delante de Dios. Pero es que mi voz es la más entonada. Santo, santo. Tampoco te sirve de nada. La cuenta bancaria de algunos tiene del lado derecho 2 ceros y la tuya tiene como 6. Te tengo malas noticias. Tampoco sirve tu cuenta bancaria para venir delante de Dios. El dueño de todo, ¿de qué le sirven tus dólares? No creo que le sirvan de mucho, ¿no? Como se nos decía hace rato, ¿no? La obra material de Dios se hace con nuestras ofrendas, pero finalmente Dios nada puede limitarlo y Él puede encontrar la manera de hacernos llegar lo que Él necesita. Ahora pensemos en los estudios. Hola hermanos, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy más importante que tú, trabajo en Manhattan, tú trabajas por allá en Long Island. Nada de eso te sirve para venir a presentarte delante de Dios. No te sirve el color de tu piel, no te sirve la educación que tuviste, no te sirve tu capacidad intelectual, no te sirve que tengas memorizado el Salmo 23, Isaías 53 y las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Entonces, mis hermanos, en estos últimos minutos hay que responder la última pregunta. Si no tengo nada para adorar a Dios, y Jesús claramente en el templo a todos les remarcó que era inútil lo que trajeran, entonces seguramente nos preguntaríamos, entonces, ¿qué hacemos aquí? Si no hay nada que podamos traer. Y aquí es a donde llegan las buenas noticias. Aquí es a donde entra Jesucristo. Porque cuando tú y yo venimos ante Dios, no teníamos nada que nos permitiera llegar hasta donde Él está. Sin embargo, el libro de Hebreos dice que hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Cristo. Por eso Cristo está ahí. No sé si entienden. Él les dice, no necesitan traer nada, todo lo que necesitan soy yo, aquí estoy. No necesitan nada para ir a la presencia del Padre, para entrar a lo que llamaban el Santo de los Santos, el sitio donde estaba el arca del pacto. Cristo les está diciendo, entiendan, todo es inútil, todo es a través de mí. Entonces, cuando tú le abres tu corazón a Cristo, la justicia de Cristo, dice la Biblia, te es imputada. ¿Qué significa? Que la justicia de Cristo te es asignada a ti, aunque no lo merezcas. Por eso es que podemos venirnos a reunir, porque Dios cuando posa su mirada aquí y posa su mirada en cada persona, en cada lugar de cada banca, Él en cada uno de esos lugares, conmuévete, porque Él en cada lugar es como si estuviera mirando a su Hijo. Es como si mirara a Cristo en el sitio donde estás, y por eso Él puede recibirte. En resumen,
es como si nunca hubiéramos pecado. Por eso, hermanos, yo quisiera que hoy esta sencilla reflexión que habla acerca de la persona y de la obra de Cristo nos lleve a nuestros hogares. Cuando termine, quédense al otro estudio, no sea que digan, ay, ya dijo que terminó, ya me voy, quédese, porque falta otro estudio. Lo que yo pretendo es que cuando ya terminemos las actividades de la congregación de este día, usted salga de este lugar, vaya caminando, vaya en su auto y vaya pensando y repitiendo una frase que vale la pena que los cristianos lo recordemos de vez en cuando. ¿Cuál es esa frase? Una frase compuesta por 3 palabras. No lo merezco. Y es que no lo merecemos. No merecemos la vida. Si fuera por nuestros pecados, dice la Biblia, todos estaríamos consumidos. No lo merezco. No lo merezco. No lo merezco. No lo merezco. ¿Y qué pasa, mis hermanos, cuando se nos da algo que no merecemos? No sé ustedes, pero una cosa sí estoy seguro: cuando nos dan algo que no merecemos, vivimos permanentemente agradecidos. ¿Alguien a usted le ha perdonado varios miles de dólares en alguna deuda? ¿Qué pasa cuando se lo encuentra en la calle? No se voltea, ¿verdad? ¡Hola! Aunque se los perdonó hace 15 años. Usted no olvida el beneficio que la persona trajo a su vida y se detiene, aunque sea unos minutos, a hablar con esa persona. En mis años de niñez, yo tuve un profesor que yo me sentí tan apegado a él por su forma de ser, que me lo encontraba yo en la calle y yo le robaba aunque fuera un par de minutos. Sentía la necesidad, estaba agradecido con él. ¿Alguien te ha ayudado? ¿Te ayudaron a comprar tu casa, comprar tu auto? ¿Fueron a recogerte cuando te quedabas tirado en medio de la carretera cuando ibas a Pensilvania y no calculaste que tu auto ya necesitaba mantenimiento? ¿Cómo nos comportamos con las personas que nos dan cosas que no merecemos? Con agradecimiento. Salgamos de este lugar diciendo, no lo merezco. Y como no lo merezco, esta semana me voy a mostrar agradecido contigo. Oremos, hermanos, para concluir con esta parte. Amado Señor, en cuanto a la exposición de tu palabra, quisiera yo que nos quede clara la idea que Cristo quiso dejar ahí en el interior de ese templo sagrado, para que la gente entendiera que aunque llevaran ofrendas, ni siquiera las ofrendas les alcanzaban. Que aunque llevaran bolsas repletas de monedas, ni siquiera las bolsas repletas de monedas les alcanzaban. Hace 8 días, Señor, en este mismo espacio, hablábamos de cómo la gente en los tiempos de Pablo al mensaje de la cruz le llamaban la locura del evangelio, porque para ellos no tenía sentido una enseñanza donde todos los seres humanos eran vistos iguales, en una sociedad donde la gente no quería ser igual que los demás. Bien, podemos conectar con ese pensamiento, Señor, porque es exactamente lo mismo. Aquí Cristo está diciendo que no hay absolutamente nadie que tenga nada que lo haga mejor que nadie. Delante de ti todos somos pecadores perdonados, que podemos ser recibidos en la presencia del Padre gracias solo y únicamente a la justicia de Cristo. Por eso, Señor, ayúdanos a que durante toda esta semana, allá en el trabajo, cada vez que tengamos un minuto, unos segundos que nos permitan nuestras labores, lo pensemos, no lo merezco. Y como no lo merezco, voy a vivir agradecido. Y como estoy agradecido contigo, Dios, voy a dar un buen testimonio en mi trabajo. Como estoy agradecido contigo, voy a hablarle de ti a mi familia. Como estoy agradecido, voy a saber tratar, Señor, como debo hacerlo con mi esposo. Como estoy agradecido, voy a tratar a mi esposa como ella merece. Como estoy agradecido, Señor, voy a hablarle a esa persona de tu corazón y voy a hablarle de tu amor y la voy a invitar a la iglesia. No quiero que se pierda, estoy agradecido. Así, Señor, que haznos pensar eso. No tenemos nada y si estamos aquí es porque estamos a la sombra del que lo tiene todo, nuestro amado Señor Jesús.
Así que damos gracias por lo aprendido, Señor, y durante lo que aún falta, Señor, del siguiente servicio, que también podamos seguir siendo edificados por tu palabra. Por todo esto damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.